Tal como anticipaba Julián, estamos aquí en presencia en el piso de Primero Noticias con Horacio Cordeiro Pinto, quien fue justamente uno de los abogados defensores de dos personas que resultaron imputadas y condenadas en el marco de esta masacre, la más importante que se dio en la ciudad de Río Cuarto. Horacio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primera instancia me gustaría saber cómo recuerda usted el hecho, habiendo intervenido, siendo parte del hecho, más allá de que no estuvo presente en el momento de la masacre, como abogado defensor justamente de dos personas que estuvieron imputadas y condenadas. En realidad se presentaba un hecho que creo que no debe tener precedentes en el mundo, porque puede haber un asalto a un banco donde después un tiroteo produzca muchas muertes, pero de las características de esto que se presenta creo que no hay muchos precedentes. Y también por la modalidad que rodeó el hecho, que parecía no solamente una incongruencia total entre los medios usados que causaron la muerte a 6 y posiblemente 7 personas podrían haber sido, para un botín prácticamente magro. Y después otras circunstancias que llamaban mucho la atención, la falta de previsión de toda índole de los autores, porque recuerdo yo que en la huida habían ido en una moto y la moto no arrancaba y la tuvieron que empujar. Y después la circunstancia fortuita que no hubiera personas presenciales cuando concluye el hecho y después de producirse 7 disparos dentro de ahí, cuando había un horario en que ya se aproximaba la entrada del clase. O sea que era como una cosa, si era ilógico el hecho en sí mismo, más ilógico resultaba toda la circunstancia que lo rodeaba. ¿Cree usted que se pudo realmente echar luz y conocer a ciencia cierta lo que ocurrió? ¿O también a usted le quedó la sensación de que hubo cabos sueltos, más allá de su defensa técnica, que evidentemente, y más aún, usted estaba con la carga de la ley de tener que defender a la persona porque usted era el asesor letrado de la justicia? Claro, sí. Le contesto las dos partes por separada. En la primera, es cierto que esa inquietud que quedó flotando entre algunos familiares tiene su fundamento en el que el propio Denner dijo, cuando estuvo en condiciones de declarar, de que él recordaba como que había participado una persona más que podría haber sido un policía. Más o menos esos fueron sus términos. Y eso da pie a que, por supuesto, que muchos familiares y otra gente pueda creer que quedó alguien más. Pero eso fue motivo de una investigación exhaustiva. Se realizaron cientos de reconocimientos. Todo policía que hubiera cumplido servicios adicionales en ese sucursal pasaron por reconocimiento de rueda de persona. Pero mire, el trabajo de la Cámara y del fiscal de la Cámara, que eran magistrados de una experiencia y de un prestigio intachable, dieron todo lo que ellos podían dar para encontrar algo y no se pudo encontrar nada. Horacio, respecto de las penas que recibieron Miguel Ángel Salinas y su mujer, ¿cómo fue recibida la noticia en base a la defensa que usted justamente estaba propiciándoles? Mire, la defensa tiene la característica de que debe ser sustancial, no es una formalidad a cumplir. Porque el hecho mismo de la defensa, pero íntegra, constituye la diferencia entre que haya venganza o que haya justicia. Porque para que haya justicia tiene que haber un juicio justo. Y para que haya un juicio justo tiene que haber una defensa real, no formal, real. Entonces, cuando uno sabe que integra un sistema de justicia, no importa qué hecho ni qué persona, todos tienen que ser defendidos. Y ya la historia nos ha mostrado, se juzgaron y se defendieron a todos los crímenes de guerra, a los criminales de guerra. Entonces, hay que prescindir del hecho y de las personas, y todos deben ser defendidos. Por supuesto que para mí es fácil decirlo esto.
me pongo en el lugar de las esposas que perdieron a su marido y indudablemente que ellas tienen derecho a decir lo que quieran y uno debe aceptar con todo respeto lo que ellas quieran decir. ¿Quiere decir que usted cree que no eran los culpables quienes estuvieron en el banquillo y que después fueron penados? No, sé si no me expliqué bien. No es que no eran culpables. Que no, merecían la defensa, dice usted entonces. Claro, es que no es lo que crea el defensor. El defensor debe analizar las pruebas y no es lo que él crea, sino lo que las pruebas permitan. Y él hará su defensa y es la Cámara la que resuelve. Más allá de la mecánica. Yo no digo que se condenó a algún inocente, eso no. No he dicho eso. Digo, más allá de la mecánica, porque recién yo le consultaba a propósito de si se supo la verdad y usted me hace referencia a esta tercera persona y demás, pero ¿cree que se llegó a la conclusión de los móviles del hecho? Porque realmente a todo el mundo le sorprendía la forma en que había ocurrido, de que el botín era chico. No había ninguna otra cosa, dinero que puede no haber estado declarado y que por eso no salió a la luz, alguna de las cuestiones esas. Mire, yo no puedo decir que puedo probar lo contrario, digo que yo tengo la convicción, por la forma, todo da a pensar que no fue más que esto. Imagínense que a la señora Rosa Boni la detienen en el primer control policial, porque cuando hay un hecho de esta característica, cualquiera sabe que se producen los anillos de seguridad, que los móviles rodean la ciudad y rodean las salidas de la ciudad. Y esta señora, media hora después del hecho, está yendo en un taxi a Cabrera con un bolso lleno de plata. Pero es un disparate. Se hubiera quedado en el baño de su casa y no le encontraba a nadie. Salir en el medio de este hecho, a la media hora de este hecho, era un disparate total. ¿Y qué otra plata pueden llevar si no hubo tiempo de nada? ¿Usted cree que en una moto pueden salir dos personas llevando bolsos así llenos de dinero? Es decir, yo hago un análisis lógico y saco mi conclusión. No significa que yo sea dueño de la verdad. Es lo que a mí me parece. Horacio, ¿tuvo contacto con las personas defendidas, con la mujer de Salinas y con Salinas luego del juicio, una vez que ellos estaban purgando la condena? Solamente con Salinas, porque como yo pedí su libertad condicional cuando llegó el término previsto por la ley para pedirlo, que no es una cosa matemática, sino que se puede pedir. Cuando llegó el momento, él me mandó una carta pidiendo que yo hiciera esa gestión y como es mi obligación de asesor letrado y abogado de él, hice ese pedido. La Cámara del Río Cuarto, todavía en aquella época no se han creado los tribunales de ejecución de sentencia, entonces los tribunales mismos que dictaban la condena eran los que seguían con todos los incidentes de cumplimiento de la condena. Y en aquella oportunidad la Cámara denegó el pedido de libertad condicional. Entonces, como yo viajaba a Córdoba, me fui con una copia y fui al penal y lo visité y le expliqué. ¿Cuáles fueron las razones en su momento para denegar la libertad? Mire, no recuerdo exactamente los fundamentos. No era la conducta porque yo sé que tenía buena conducta. Pero aparte de la conducta está el concepto, está el grado de readaptación, hay una serie de circunstancias que se valoran que yo en este momento la verdad que no recuerdo. En medio del proceso usted tuvo contacto evidentemente con las personas que defendía. ¿Sus sensaciones cuáles eran? ¿Con respecto a qué? De lo que ellos le planteaban. ¿Usted cree que callaron, que no fueron, que sí fueron? Mire, la sentencia se dictó, pasó en autoridad de cosas juzgadas. No se puede, yo cuando la sentencia sale, eso lo tengo por cierto hasta que un tribunal de alzada diga lo contrario. Porque si no, sería el cuento de no terminar. Pero yo creo que las pruebas fueron evidentes, que fueron sustanciales. Fue detenido a la media hora, tenía manchas de sangre en la ropa, en los zapatos. Pruebas, digamos. Las pruebas eran. ¿Y cree que iban a lo que hicieron al final o que solamente iban en busca del botín? ¿Algo salió mal? ¿Alguien lo reconoció o que fueron en busca del botín? Mire, mi forma de trabajo, incluso por una cuestión de preservación ética mía, es el imputado pide mi consejo, yo se lo doy.
Si él viene y me dice, yo voy a decir esto, y si a mí no me pregunta, él es dueño. Es decir, yo estoy a su disposición para darle el consejo si me lo pide. Pero incluso si yo se lo doy el consejo y él quiere seguir otro camino, lo puede hacer. Así que, pero yo recuerdo que nunca ellos dijeron nada de otra cosa distinta de lo que se supo, de lo que estableció la sentencia, ¿no? Muy bien. Lo del Garganta Lucero, que era una cosa que no tenía nada que ver. Vamos a compartir ahora una nota con otro de los abogados. Con otro de los abogados que formó parte del proceso. Si quiere la compartimos, si no le molesta, así terminamos de redondear todo. En este caso estuvo presente en el homenaje que se realizó hoy Daniel Horacio Lacase, que en ese momento tenía 32 años y que fue el abogado de las familias, en definitiva de los deudos de quienes perdieron la vida en esta masacre. No, lo más doloroso es que realmente nos encontramos con 7 trabajadores muertos, heridos. Nosotros tuvimos que inventar una figura que en ese momento no existía, la figura del querellante. Así que nos constituimos en parte civil contra la provincia por el daño moral. Teníamos que demostrar que Salinas había utilizado el arma reglamentaria, que había ido con el uniforme, que había sido planificado, que el estado de pasividad que revestía fuera de horario también es un estado policial. Tuvimos que demostrar que Salinas había sido ascendido, después, no ascendido, sino le habían puesto mejores notas después de esta matanza que hizo. Y bueno, fue una lucha de varios años y hoy nos encontramos con este homenaje que es una reivindicación para 7 trabajadores, que yo lo recuerdo como cuando se festeja el 1 de mayo, que fueron las mujeres que se murieron adentro de una fábrica. Hoy nosotros también tendremos que hacer lo mismo. Hoy tendría que estar cerrada todas las entidades bancarias, aunque sea 10 minutos, en homenaje a estos trabajadores que salieron a buscar el pan y terminaron muriendo. ¿Se completó el proceso, cree usted? Porque la bancaria, los familiares, algunos hablan de una tercera persona que participó, otros de que hay autores intelectuales del hecho. Hicimos todo para buscarlos. En ese momento había, en los suburbios de Río Cuarto, había varios de los llamados cabaret, los relacionaban con eso, relacionaban la planificación, relacionaban con un problema policial que había en ese momento también en la ciudad de Río Cuarto. Se buscó la investigación por todos lados. ¿Lo político también? En lo político también. A mí me tocó ir a hablar a la cárcel con Nievas. Fui a hablar a solas con él porque él lo pidió así, por supuesto con el susto que uno tenía de hablar con un homicida, pero en definitiva todo lo que estaba al alcance de una entidad bancaria y de la parte civil lo hicimos todo. Y bueno, no se pudo traer más a nadie a juicio. Sí se habló de que no se podía hacer y nos quedó esa sensación de que esta matanza no la hizo Salinas y Nievas sola. Nievas era un psicópata en donde me quiso asustar. A mí me tirotearon la casa donde vivía con mi mujer y mi hija en ese momento. Me pintaron el auto. Después que acompañé el legajo de Salinas, que lo había conseguido por otro lado que no sea el oficial, y donde se demostraba el ascenso, entraron en el estudio y nos acomodaron todos los papeles del caso del Banco Popular Financiero y nos dejaron la puerta abierta. O sea, fue un caso bastante difícil y con un apoyo realmente extraordinario de la familia de Pipo Mucio, de las chicas viudas, que hoy las veo con sus nietos y la satisfacción del deber cumplido. ¿Siente que se hizo justicia y más aún sabiendo de que más allá de los buenos tratos o lo que sea, se terminó consiguiendo el 2 por 1, de la buena conducta, eso quiero decir, se consiguieron el 2 por 1 y terminaron en libertad después de haber matado a 7 personas? No, yo creo que quien mata tiene que tener prisión perpetua, tiene que morir en la cárcel. Siempre he sido un convencido y he planteado eso. Muy bien, ahí está entonces la reflexión de la otra parte, que en definitiva no eran abogados querellantes en ese momento, sino era de la defensa en
en este resarcimiento que se pidió a la provincia, una figura decía, a palabras de Lacase, que tuvieron que casi que inventar una forma para poder formar parte del proceso. Le agradecemos mucho, doctor Cordero Pinto. Ha sido un gusto para mí. Muchas estar con gracias, usted. es muy amable. Muchísimas gracias.